Bueno, ustedes saben, nosotros venimos, hoy no hay versículos, dijo Rubén, porque vamos a hablar de toda la Biblia, vamos a leer toda la Biblia. No, venimos con una serie de los efectos del pecado. En este caso nos toca hablar del sufrimiento, cómo el pecado afecta cuando estamos delante del sufrimiento, ante el sufrimiento. Así que hay 3 cosas seguras en esta vida. Seguro que ustedes ya saben, ¿no? La muerte, ¿qué más? Ayúdenme. ¿Ah? El sufrimiento es uno de ellos. Se olvidaron de los impuestos. Que eso también, no hay manera. Eso es. Lo curioso, en cuanto al sufrimiento, que ninguno de nosotros despertamos hoy por la mañana y dijimos, hoy es un buen día para sufrir. Qué guay. Hoy voy a tomarlo en ese aspecto. Hoy voy a sufrir. Qué bien. Claro que no. Pero hay algo que tarde o temprano nos va a llegar a todos. Tomamos una mala decisión y nos duele. Vivimos en un mundo roto y nos golpea. Alguien más, ajeno a mí, mete la pata y me afecta. El sufrimiento es como aquel vecino incómodo que tú ni le invitas siquiera, no mire al lado, ¿eh? Y de pronto está en tu salón tomando un café contigo. Ahí tú dices, pero ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer cuando estoy ahí? Yo vengo de una familia de 4 hermanos, todos ya saben. Ya lo saben, que ya dije muchas veces, el más guapo soy yo. Van a decir, no quiero imaginar a los demás, ¿no? Vale. Todo bien. Pero somos una familia medianamente, bueno, tengo 8 sobrinos, 4 de ellos ya tienen hijos, pero nunca nos había venido ningún tipo de sufrimientos grandes, por decir así. Hasta el año pasado, que vosotros sabéis, perdí mi madre y 3 meses después perdí mi abuela, que vivía con nosotros ahí, ¿no? 3 meses de diferencia, 2 pérdidas grandes. Pero quizás no has sentido ¿no? ese nivel de dolor, pero todos aquí de una forma u otra hemos sufrido algo. Hemos perdido a algo que para nosotros era muy valioso. Quizás los que son más antiguos en España, en la crisis de 2008, habéis perdido vuestra casa. Mucha gente perdió la casa en 2008. Quizás alejaste de tus hijos por una separación que ha llevado, esa separación ha llevado a separarte de su hijo. Quizás te sientes como abandonado por los hermanos en Cristo, porque en el momento que tú necesitabas, ellos no estuvieron ahí. O quizás has fracasado un sueño que tú estabas a punto de cumplir, quizás estabas a punto de casarte y al final te dejaron plantado. O quizás fuiste traicionado por alguien muy cercano tuyo. Una verdad verdadera, el dolor duele. Pero el dolor también nos indica que algo está mal, algo tendría que ser diferente. Y la buena noticia es que sí, un día se acabará. Dios, con un pañuelo, eso es cosa mía, enjugará nuestras lágrimas. Sanará nuestras heridas pasadas, ya no habrá más dolor. Eso es de mucha esperanza. Pero mientras nosotros esperamos ese día, como 1 Pedro 4:12 dice, amados, no sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces vivimos que parece que a nosotros no nos llegará. Parece que es algo, solo pasa con el vecino, pero con mi familia o conmigo no pasará. La idea de Pedro es como si yo voy a Argentina y digo, uy, qué raro, hay un montón de argentinos. Bueno, últimamente aquí también está lleno, ¿no? Pues así es la idea que Pedro está diciendo. Los dolores, sufrimientos no deben ser una sorpresa para nosotros. El hecho es que todos estamos sufriendo o estaremos sufriendo. Hoy quiero hablar de 3 caminos en los que solemos encontrarnos cuando atravesamos las aflicciones.
Tal vez existan más, pero tómalo por fe los tres, ¿vale? Ya Nico predicará si hay más. Tal vez, y es vital reconocer. ¿Por qué? Porque puede ayudarnos a entender cómo caminar en ese proceso de sanación. ¿Cómo voy a sanar? Y antes de entrar en el tema, yo quiero decirles algo. No es mi intención acusarte. No estoy hablando directamente diciendo, ese es tu problema, ¿vale? Así que tómalo por fe. El sufrimiento es un terreno muy frágil. Y cada historia de vosotros es distinta. Pero necesitamos aprender cómo responder ante el dolor. Así, con mucho cuidado, yo quiero comenzar por una de las causas más duras de reconocer, que es cuando el sufrimiento viene por mis propias decisiones pecaminosas o insensatas. Cuando yo tomo una serie de decisiones que me llevan a un estado de tristeza profunda. Un ejemplo que David nos dijo semana pasada, David y Betsabé, el rey David. Él toma una serie de decisiones antes de llegar al sufrimiento que él tuvo que sufrir posteriormente. En aquel tiempo, por ejemplo, los reyes iban a la guerra. ¿Y dónde se quedó David? En el palacio. Yo tenía 18 años, yo andaba en borrachera y era chofer. Y el hecho que un día yo choqué a un señor y le di un prejuicio muy grande. El coche se hundió a la mitad prácticamente. Tuve que pagar y dolió mucho pagarlo. Pero no solo causó esa consecuencia, sino que también el señor había pedido vacaciones y perdió sus vacaciones porque yo no tenía ni como mucho pagar su coche para darle un coche de sustitución, porque en Brasil no hay seguro del tipo como aquí, ¿no? Imagínate yo después diciendo, ¿por qué? ¿Cómo por qué? No hace falta preguntar, pues si está borracho, es muy probable, si te emborrachas, si me emborracho, pues la consecuencia quizás hasta a mí me matara a alguien en la carretera, que ya ha pasado y pasa muchas veces. Quizás a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, ¿vale? Pero como dije, no estoy diciendo que es tu caso. Es como, y mi médico, no te ofendas tampoco. Es como ocasiones la medicina juega en contra o alarga el proceso del individuo reconocer su parte en el asunto. Y hablo con pesar, no es acusatorio lo que estoy diciendo. Es que infelizmente hoy la mayoría de las personas que cometen algo es tachada como enfermos. Alguien asesina a 5 personas y ya viene un experto queriendo tacharlo. ¿Qué tendrá esa persona? Y yo no hablo, aquí no estoy hablando de las personas que están de verdad diagnósticamente comprobadas con exámenes claros que tienen una enfermedad. No estoy hablando de esos. Los médicos hoy día. Nosotros llegamos con lo que sea. ¿Qué te dice? Es un virus. O ibuprofeno y paracetamol. Y quizás la situación que yo me encuentro no es un virus. Quizás necesite otro tipo de medicina. Imagínate el rey David hoy, en nuestros días, viviendo hoy aquí. ¿Ya leíste los salmos depresivos de David? Él sería un enfermo más, un enfermo mental hoy día, David sería. Si estoy enfermo, quita muchísimo mi responsabilidad. Quizás, por eso que digo quizás y solo quizás, las circunstancias que me encuentro yo hoy sea porque el estilo de vida que yo he llevado hasta ese punto me condujo a ese camino de oscuridad y tristeza. Y aquí no estamos hablando solo de un estilo de vida pecaminoso como David, adulterio, asesinatos. No estamos hablando de eso. Hay cantidad de personas en el cristianismo, pastores, líderes, que entran en un estado profundo de depresión por llevar un estilo de vida, haciendo lo bueno a los demás, pero un estilo de vida frenético,
lleno de tareas sin descanso, mucha presión, y algunos han llegado a quitar sus propias vidas. Han exprimido el cuerpo físico de tal forma que llegó un momento que los reventó. ¿Cuál es la forma equivocada de responder cuando estoy ahí? Por ese motivo. Cuando por mi decisión he llegado a un punto, la sensación habitual es de culpa, es de vergüenza, desesperanza. Y la pregunta que nos hacemos es: Dios, ¿todavía me puede perdonar después de lo que hice? ¿Será? Y me encuentro en esa pregunta varias afirmaciones implícitas de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, como dudo del perdón de Dios, quizá yo pueda pensar: he arruinado todo para siempre. Veo mi pecado y digo: ¿será que mi pecado anuló todos los planes que Dios tenía para mi vida? ¿Será? Para mí ya no hay arreglo. Siento que soy un fracasado. O mi pecado es más grande que tu misericordia, Señor. No puede ser que la gracia de Dios me alcance después de todo lo que he hecho. Una sensación de vergüenza, de autocondenación. O quizás yo no soy digno de acercarme a ti, Dios. Mi situación es muy vergonzosa. Si te dijera, no, mejor esconderlo. Mejor me aíslo. ¿Y cuál sería la forma correcta de responder en esa circunstancia? Pregunta a considerar. Señor, ¿tú puedes tomar incluso mis fracasos más profundos y transformarlos en una oportunidad para acercarme más a ti y a tus propósitos? Lo más seguro que haya más preguntas. Estoy dando una para plantearnos. Porque la primera pregunta que hemos hecho antes está centrada en uno mismo. Esa pregunta está centrada en Dios y lo que Él puede hacer. El rey David, en 2 Samuel, lo dice. Entonces David dijo a Natán, cuando fue confrontado por su pecado, dijo: he pecado contra el Señor. Reconoció su fragilidad. No es que nosotros hemos arruinado todo para siempre. No es que mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. Mire la vida de David. Mire el siguiente versículo, sigue. Dijo Natán a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. En la cruz de Cristo no seremos perdonados. En la cruz de Cristo nosotros ya somos perdonados. Ya somos perdonados. Todavía Dios no ha terminado su obra contigo. Filipenses 1:6, todos ya conocemos ese versículo. Dios se ha comprometido que pase lo que pase, el momento que estás pasando ahora, Él no ha desistido de ti, todavía no, y no lo va a hacer. Porque Él es fiel a su propia palabra. No es que mis pecados, ya no soy digno de acercarme a ti. No es que no soy digno de acercarme a Dios. El hecho es que nunca fui digno de acercarme a Él. Nunca fuimos dignos de acercarnos a Dios. El acercarnos a Dios tiene que ver con su bondad, con su amor, con su misericordia, con la cruz. El acercarnos a Dios no tiene que ver con mi bondad o mi maldad. Efesios 2:18 nos dice: porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu ante Dios. No depende de mí y de ti, depende de la cruz de Cristo. No es que debo esconderme de Dios y de los demás. Génesis 3, Adán y Eva, ¿qué pasa con ellos? Es cierto que lo que estoy viviendo son consecuencias de mis actitudes, es verdad.
Pero después que Dios les dice las consecuencias de los pecados de Adán y Eva, ¿cuál es la siguiente cosa que Dios hace? Los viste. Los vistió. La idea de Dios no es que estemos avergonzados. Cristo, desnudo a camino del Calvario, fue avergonzado por nuestra vergüenza. Y el segundo punto, cuando el sufrimiento viene por la condición de un mundo caído, catástrofes naturales, algo externo a mí, por la creación que está deteriorada por el pecado. Un ejemplo que podemos dar, el libro que es el clásico del sufrimiento, el libro de Job. Job 1, 14, 19 y 2, 27 nos va diciendo que Job perdió bueyes y asnos y criados. El siguiente dice que Job perdió ovejas y pastores. Luego dice que perdió camellos y más criados. Luego dice que Job perdió todos sus hijos y hijas. Y luego dice, al final, dice que él perdió. Está difícil de pasar, hermano. Quizás la pila, si me pueden dar unas pilas nuevas. Y luego dice que perdió su salud. ¿Cuál es la forma equivocada de responder ante ese tipo de sufrimiento que viene sin que tú esperes? Hay un sentimiento habitual de injusticia, algo que viene a mi vida sin esperar, de injusticia, de impotencia, de frustración. La pregunta que hacemos a Dios es ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios? Las afirmaciones implícitas del Señor es que soy una víctima. Lo que me sucede, lo que me está ocurriendo es injusto, Dios. La sensación es de ira, indignación, deseo que se arregle ya mi circunstancia. No merezco esto, Señor. Yo no merezco lo que me está ocurriendo. Como si Dios nos estuviera midiendo por nuestra bondad o maldad. Pues como tú has hecho lo correcto, pues voy a arreglar tu vida. Dios no funciona así. Aquí mis emociones van desvariando. Estoy confundido porque yo esperaba, como soy un hijo de Dios, yo esperaba una retribución igualitaria por lo menos. Yo estoy sirviéndote, Señor. ¿Cómo puede hacer eso con tus hijos? Dios, tú eres injusto, tú eres cruel, eres insensible. ¿Por qué me quita cosas? ¿Por qué tengo que perder a mi mamá? ¿Por qué tengo que separar de mi hijo? Tú no tienes en cuenta mi situación. Tengo resentimientos. Y en esa circunstancia hay como un cortocircuito. Lo que yo creo, mi teología, no cuaja con la práctica que estoy viviendo. Pienso que Dios está ausente. Dios está ausente. Percibo el silencio divino. La presencia que yo esperaba. Soy creyente, he experimentado a tantos años, pero ahora no escucho nada, no veo nada. Comienzo a dudar si Dios de verdad se importa con mi vida. ¿Cuál sería la forma correcta de responder? La pregunta a considerar es, Dios, ¿qué quiere mostrarme de ti en medio de esto? La primera pregunta está centrada en mí. Esta pregunta está enfocada en quién es Dios. Después del encuentro que Job tuvo con Dios, ¿qué conclusión llegó? Mis ojos ahora te ven. Por supuesto que hay momentos del proceso, parece que solo oímos, escuchamos los hermanos nos dan consejos, los hermanos nos hablan, pero como que nos entra en un oído y sale en el otro. No vemos nada. Ahora sí puedo ver. Ahora sí puedo ver. ¿Me gusta el sufrimiento? Por supuesto que no. Pero hay una promesa de ir viendo a Dios mientras estoy ahí.
no es una cuestión de que yo soy una víctima o no. Yo soy amado, hemos cantado hoy. No puedo entender ese amor. Soy amado, soy aceptado, soy adoptado. Cuando la Biblia habla de adopción, quiere decir que tú no pudiste escoger la familia de Dios. Nadie que es adoptado puede escoger una familia. Dios nos escogió a nosotros. La única víctima fue Cristo, que ese sí no debía nada y llevó todas nuestras deudas. No es que yo no merezco lo que me está pasando, como hemos visto en predicaciones pasadas, merecemos el infierno. Lo demás es gracia. No es que Dios es injusto o cruel. Nosotros hemos recibido una herencia del pecado en el huerto del Edén. Dios lo que hizo desde el principio, todo lo contrario. Lo que hizo fue marcar, hacer un plan, llevar a cabo un plan de rescate, de rescatarnos de nuestro hoyo. Y de hecho estamos todavía dentro de ese plan, estamos viviendo ese plan de Dios. Miren la perspectiva de Job. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volví allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Reconocemos que no entiendo todo, no entiendo lo que está pasando, pero veo la procedencia de lo que tengo. Cuando veo varias de esas realidades de Dios, me acerco en humildad y puedo descansar en su provisión de lo que tengo, en su grandeza. Es cierto que tengo una sensación que he perdido algo, porque perdemos cosas, pero he venido aquí sin nada. He venido a este mundo sin nada. Lo que yo tengo hoy, incluyendo mi cuerpo, es prestado, es un regalo. Todo lo que nos rodea. Lo demás es gracia. Bendito, bendito sea Dios. Gracias, Señor, por tu gracia. No es que Dios está ausente. No es que Dios está ausente. Yo que no tengo la capacidad de percibirlo, estoy tan aturdido con el sufrimiento, estoy tan ensimismado con mí mismo, mirándome a mí, mis dolores y mis circunstancias, que pierdo de vista la presencia de Dios. Que hay cantidad de promesas en la palabra que estaría con nosotros. Hay cantidad. Job dijo, ahora te veo. Y el tercer punto es cuando el sufrimiento viene, por ejemplo, por la maldad de otros. Persecución, abuso, injusticia. Ejemplo, no voy a leerlo, pero de José, todos conocemos la historia de José. Lo vendieron a los ismaelitas, sus hermanos, en Génesis 37, 38. En Génesis 39, 14, José es acusado falsamente por la mujer de Potifar. Génesis 39, 20, lo echó en la cárcel, fue a la cárcel por esa acusación. Luego, lo interesante, el jefe de los coperos, cuando José, recuerden cuando José interpreta su sueño, dice, no te olvides de mí, cuando vaya al rey, avísale. De eso pasaron 2 años, hasta que el rey se enteró que José interpretaba sueños y lo sacó de la cárcel. 2 años. ¿Cuál es la forma equivocada de responder? En estos casos, cuando sufre una injusticia, hay un sentimiento habitual de rabia, de indignación. No me gusta lo que me han hecho, es injusto. Hay una sensación de abandono. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué permites que me hagan eso, Dios? Hay una sensación que yo veo la humanidad
Y pienso, el mal está venciendo el mal. Yo veo a los impíos prosperar con sus hazañas. El mal está venciendo. Dios me ha defraudado. Me siento desprotegido. Si tú fueras poderoso, Dios, eso no me habría pasado. Yo cuestiono el carácter de Dios. Hay un sentir de rabia, como dije. Dudo de su soberanía. Dudo que Dios esté controlando. ¿Cómo puede Dios controlar esas circunstancias? No cuaja. En mi cabeza no cuaja. ¿Cómo Dios no fuiste capaz de defenderme? ¿Cuál sería la forma correcta de responder? La pregunta a considerar es, ¿cómo puedo, Dios, reflejar a ti cuando me tratan injustamente? Ahí es donde todos caemos. Todos caemos. Cuando sufrimos, lo primero que nos viene es el sentir de venganza o de rabia. ¿Cuál es la forma correcta? La primera pregunta que hemos hecho está centrada en nosotros. La segunda en la gloria de Dios, en cómo Dios me va a usar para reflejar su gloria. José en Egipto, él dice, vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. No es que el mal está ganando. Aunque parezca que el mal está ganando, parece que los malvados triunfan, la justicia de Dios no queda anulada. Lo que para nosotros parece que Dios no está controlando, lo que parece una victoria de la maldad, para Dios solo es un soplido, un viento, un respiro breve. Pero la cruz de Cristo y la tumba vacía, Cristo ha resucitado. Nos gritan, ese hecho nos grita todo lo contrario. El mal fue vencido, pero estamos en el proceso. Y su derrota ya está sellada, ya está marcada con el regreso de Cristo. No es que Dios no es poderoso. Isaías lo dice. Yo soy Dios, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiera. Dios hace lo que quiere, según su carácter. Aunque mi vida parece que esté fuera de control, Dios nunca ha perdido el control. Lo que me pasa no es una prueba que Dios es débil, no es una prueba de la debilidad de Dios lo que me está pasando. Su poder opera incluso a través de lo que yo no estoy entendiendo. El verdadero poder de Dios no es solo impedir la herida o el dolor, que lo puede hacer y lo hace constantemente, sino es dame fuerza, dame proyección, dame victoria, dame la posibilidad de verle en medio de ella. La maldición de la cruz, donde cualquiera de nosotros, una vez más, yo ya he dicho eso en un mensaje, cualquiera de nosotros, si miráramos desde afuera, fue un fracaso total. El mayor fracaso de la historia, un libertador que muere. Lo que parecía impotencia a la simple vista fue la mayor demostración de control y de poder de la historia. Si Dios, con el sufrimiento de Cristo, ha hecho lo que ha hecho y ha redundado en la salvación de la humanidad, ¿qué no puede hacer con nuestro sufrimiento? Me gustaría dar otro ejemplo en Hebreos 10, otro ejemplo bíblico del sufrimiento que viene a través de otros. Vamos a leer. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones.
y por otra parte, siendo compañeros de los que estaban tratados así. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Quiero que vean un detalle en ese pasaje. Pero además del pasaje, quiero que vean la situación, cuál era la situación espiritual de los receptores de esa carta, de los hebreos. Estaban desviados espiritualmente. Si ustedes quieren consultar en vuestras casas, pueden hacerlo, ¿vale? Estaban espiritualmente endurecidos. Estaban desconfiados. Estaban lerdos, o sea, estaban lentos. El hecho que el escritor de los Hebreos dice, pero tengo que seguir dándole leche. O sea, ustedes ya deberían estar comiendo carne, o sea, ya deberían estar tratando de temas más profundos del Evangelio. Estaban lentos para una respuesta más profunda en el Evangelio. Ellos estaban impedidos de crecimiento. Estaban perezosos. Estaban aislados espiritualmente. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Recordad? Estaban débiles. Algo en esa lista, ¿tú puedes encajar con algo en esa lista en tu vida? Yo sí me veo en circunstancias deambulando por esos puntos. Esos detalles de ese libro son súper importantes porque hay una necesidad que sepamos dónde nosotros estamos. Por eso pasé una parte del tiempo hablando de las formas equivocadas de tratar el conflicto o el sufrimiento, mejor dicho. Ellos estaban pasando una crisis de fe y de la practicidad del Evangelio. El autor, ustedes leen del capítulo 1 al capítulo 10, el autor pasa grande tiempo reafirmándolos en Cristo, reafirmándolos en el Evangelio y el alcance del sacrificio de Cristo Jesús. Algunos de los hebreos, ellos pensaban que volver a la vida antigua era suficiente, y otros, su fe era debilitada por las persecuciones. Su fe era debilitada cuando sufrían persecuciones o sufrían ataques externos a ellos mismos. Tu caso, mi caso, no es aislado. Aunque parece que cuando estamos sufriendo pensamos, hay una sensación que somos los únicos que estamos ahí, que nadie más. No, la iglesia, los hebreos sufrían. Y el autor no dice que no eran cristianos. Eran cristianos. Había de todo. ¿Qué tipo de consejo espera alguien que ha sufrido un agravio de otros? ¿Qué tipo de consejo esperaría? Quizás del tipo, lo más común que sale de todo el mundo, no, todo va a ir bien. No, todo va a ir bien. O declara en el nombre de Jesús que el mal no venga a su tienda. El autor de Hebreos no juega con una manipulación teológica. Les da un mandamiento. Fíjense en el mandamiento. Recuerden algún momento en tu vida que tuvieron grandes pérdidas. ¿Cuál fue la forma que respondieron? Recuerde que mientras todo el ser mortal, todo el mundo, si perdiera casa o familia o algo, estaría pensando en sí mismo. Sin embargo, en medio de tanta pérdida y oprobios públicos, fueron capaces de volcarse las necesidades de otros. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo
el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Si leo rápido, perdón. Espero que ese texto te confronte a ti como a mí. Recuerde aquel momento, recuerde ahora mismo vosotros también. Aquel momento que en tu vida, si no fuera por Cristo, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras pegado a alguien? ¿Hubieras abandonado tu familia? ¿Te hubieras suicidado? Si leo rápido ese texto, parece que el autor dice, perdiste tu casa, pues en la eternidad tendrás mucho mejor. Sería un buen negocio, pero el gozo que les produjo fue desde el conocimiento de una mejor posesión para ellos. Como dije, esa posesión está hablando solo de algo eterno. Aquí está enfatizando una experiencia, algo para el aquí y ahora. Lo que experimentaron los hebreos. La posesión duradera tiene que ver con la realidad de apropiarme de lo eterno aquí y ahora, a tal punto que el disfrute de lo terrenal pierda su brillo frente a la plenitud de lo que no perece. La posesión duradera es vivir como nadie vive, con gozo en medio de las pérdidas. ¿Cómo gozarse en medio del sufrimiento? Recuerden el gozo que genera cuando yo les permito ver lo que nadie más puede ver. Cuando vosotros fuisteis iluminados. En este caso, cuando se convirtieron. Cuando me vieron a mí. Con Cristo yo puedo vivir el sufrimiento de una forma distinta. Conclusión. En resumen, da igual el sufrimiento si viene por causa del mundo caído, si viene por causa de mis pecados o por los pecados de otros. Porque en todos los casos, el ser humano puede llevar a una tristeza profunda, lo que hoy llamamos depresión. Impotencia, rabia, culpa, desesperanza. Y podríamos elegir cualquiera de los pensamientos anteriores. Podemos tomar cualquier decisión, huir quizás, anestesiarnos, echando el problema fuera de mí, culpando a Dios quizás o culpando a otros. Con mucho amor estoy diciendo eso. Cualquiera de nosotros podemos estar ahí. Cualquiera de nosotros podemos vivir o momentos más o menos fuertes. Pero a una carrera. La pregunta es, ¿cómo quiero vivir ese proceso hasta llegar al encuentro con Cristo? ¿Cómo quiero vivir? Independiente de la procedencia del sufrimiento, en cualquiera de los casos, somos nosotros, en cualquiera de los casos, somos nosotros que nos alejamos de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios cuando elevamos cualquier cosa de lo creado a una posición que nunca tuvo que pertenecer. No. Si hay tristeza en mi vida, en la mía primero, y les digo, ay. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué es ese algo que me aferro tanto, con tanta fuerza, y no lo quiero soltar, y el no tenerlo me produce tristeza? ¿Qué? Pon lo que quieres. Nosotros queremos saciarnos con aquello que no fue creado para eso. Los placeres de la vida no es un fin en sí mismo, es un medio. Los placeres de la vida es un medio. Tiene como objetivo principal de guiarme a un placer mayor.
Cuando transformamos lo creado en nuestro objetivo, el resultado es tristeza. Somos tristes cuando buscamos alegría en lo creado. Qué contradicción, ¿verdad? Somos tristes cuando buscamos alegría en lo creado. Y eso es cualquier cosa. Termino diciendo, aire, refugio, agua y comida son las 4 cosas básicas que algunos llegaron a la conclusión que son esenciales para la existencia humana, para la vida humana. En Juan 11:25, cuando Cristo da aliento de vida a Lázaro, Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En cuanto al refugio, en Juan 10:9, Cristo dice, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, un lugar seguro. En cuanto al agua, en Juan 7:37 y 38 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en cuanto a la comida, Cristo dice, yo en Juan 3:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Decirles que Cristo es suficiente para el corazón dolido y hambriento. Así que oramos. Señor, como dije en medio de este mensaje, mis palabras quizás no fueron expresadas de la mejor manera posible o quizás con el amor suficiente que debería ser expresado. Pero independiente de eso, mis palabras, aún bien expresadas, serán vacías si no va acompañada con tu Espíritu, con tu Espíritu Santo obrando en los corazones. En esas circunstancias, Señor, a veces las palabras que usamos no llegan a tocar nuestro corazón. A veces nos necesitamos palabras, a veces necesitamos que alguien esté a nuestro lado. A veces necesitamos un abrazo tuyo. El hecho que una gran parte de ese proceso nosotros lo pasamos a oscuras. No te vemos por ningún lado. Te pedimos, Dios, que lo que hemos hablado hoy pueda tener un efecto práctico en la vida de los que sufrimos. No vamos a pedirte, Señor, que nos quitemos del sufrimiento o que cambie mis circunstancias. Yo no te pido eso, Señor. Aunque quiero, está esa lucha en mi corazón. Pero quiero sentirte en medio de la aflicción, Señor. Y no estoy hablando solo de una emoción. Quiero palparte, sentir. Queremos como iglesia ver que estás ahí, Señor. No nos dejes nublado tanto tiempo. Revélate a nosotros. Y levanta tu iglesia, Señor. Levanta a los que sufren. Y ayúdanos. No somos sabios, Señor. Danos sabiduría para tratar cada infelicidad, cada problema, cada persona como individuo y en su dolor de forma específica. En tu nombre pedimos, porque tu cruz nos da esa libertad de ir hasta ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.